Buen día, bienvenidos a este documental acerca del patrimonio, donde abordaremos tres temas muy importantes, los cuales son el concepto del patrimonio, los elementos del patrimonio y la clasificación de los bienes dentro del patrimonio. Iniciaremos hablando desde el primer tema, el cual es el concepto del patrimonio. El patrimonio es un concepto muy amplio, aunque muchas personas no conozcamos o no sabemos simplemente qué es el patrimonio. El patrimonio es algo muy amplio. Generalmente, cuando hablamos de patrimonio, lo asociamos con la idea de riqueza, de terrenos o propiedades, pero no solo es eso, el patrimonio es un concepto mucho más amplio. Dentro de él se encuentran los derechos, las obligaciones y los bienes que forman parte de la situación económica de cada persona. La palabra patrimonio proviene del latín pater patris, que se traduce a padre y se asocia o hace referencia a aquellos bienes que son heredados por los antepasados. Pero como todo, este concepto ha evolucionado y actualmente se traduce a todas las riquezas, a todas las obligaciones o a todos los bienes que forman parte de la situación económica de una persona. Como se los mencioné, el patrimonio se conforma de los bienes, de las obligaciones y de los derechos que puede tener una persona. Como bienes tenemos o es todo aquello que tiene un valor económico, como por ejemplo los terrenos, las casas, los automóviles, los departamentos o por ejemplo cuentas bancarias. Tenemos por otro lado los derechos, que son, por ejemplo, el derecho a cobrar una herencia, el derecho a cobrar una deuda. Son los derechos. Tenemos las obligaciones. ¿Qué son las obligaciones? Bueno, las obligaciones es todo aquello que nosotros debemos cubrir, que tenemos esa responsabilidad de solventar. Por ejemplo, si tenemos alguna deuda, nosotros tenemos la obligación de cubrir esta deuda. El patrimonio es un concepto muy amplio que se divide en dos partes. La primera es el activo, que está conformado por los bienes y derechos. La segunda es el pasivo, integrado por las deudas y obligaciones. La diferencia entre ambos permite conocer la situación económica real de una persona. El patrimonio tiene una gran importancia en la vida cotidiana porque ayuda a organizar y a proteger todo aquello que pertenece a alguien. Además, permite establecer responsabilidades y dar seguridad en relaciones como las herencias, los contratos, las propiedades y las obligaciones económicas. En conjunto, el patrimonio no representa únicamente riqueza material, también refleja el conjunto de bienes, derechos y responsabilidades que forman parte de la vida cotidiana de una persona. Comprender este concepto permite entender mejor cómo se organiza la economía personal y la importancia de administrar correctamente aquello que poseemos, aquello que tenemos y todo aquello que debemos responder. Como hablamos anteriormente acerca del patrimonio, les mencioné que este se conforma por dos elementos importantes. Estos elementos son el activo y el pasivo. Ambos son fundamentales porque permiten entender no solo lo que una persona posee, sino también las obligaciones que debe cumplir. El activo está integrado por todos los bienes y derechos que tienen un valor económico y que benefician a su titular. Aquí se incluyen propiedades, automóviles, dinero, cuentas bancarias, negocios, terrenos y también derechos como cobrar una deuda o recibir un pago. En otras palabras, el activo representa todo aquello que pertenece a una persona y que puede ser valorado económicamente. Además, el activo tiene una gran importancia porque sirve como garantía para cumplir obligaciones frente a otras personas o instituciones. Por ejemplo,
Cuando alguien solicita un préstamo, los bienes que forman parte de su patrimonio pueden respaldar esa obligación. Sin embargo, el patrimonio no solo está compuesto por bienes y derechos, también existe el pasivo, que representa la parte negativa del patrimonio. El pasivo está integrado por todas las deudas y obligaciones que una persona tiene frente a otras. Estas obligaciones generan una relación entre dos partes, el deudor, que debe cumplir con una prestación, y el acreedor, quien tiene el derecho de exigir el cumplimiento de esta obligación. Por ejemplo, cuando una persona adquiere un crédito bancario, una hipoteca o una deuda, estas forman parte de su pasivo. Esto demuestra que el patrimonio puede aumentar o disminuir con el tiempo, dependiendo de la situación económica de cada persona. En conclusión, el activo y el pasivo son los elementos esenciales del patrimonio. Mientras el activo representa los bienes y derechos, el pasivo refleja las obligaciones y deudas. Ambos permiten conocer la realidad económica de una persona y comprender cómo se administra aquello que posee y aquello de lo que debe Y bueno, responder. ahora como tercer y último tema, abordaremos el tema de la clasificación de los bienes. Y bueno, para empezar a hablar de la clasificación de bienes, voy a explicar dos conceptos sencillos sobre un bien y una cosa. Como cosa, se le dice a todo lo que tiene una entidad existente, ya sea abstracta, ya sea natural, ya sea espiritual o ya sea material. Eso es todo lo que existe, esa es una cosa. Y un bien, se le dice, nos dice el diccionario de la lengua española, que es un adverbio, que es debido a su buena forma, es decir, que se debe utilizar a su buena forma. ¿Y de qué manera se debe utilizar? Ya sean riquezas, haciendas, terrenos o riquezas de gran cantidad. Como para empezar hablando de la clasificación de bienes, le voy a explicar 5 ejemplos sencillos sobre la clasificación de bienes. Como primer ejemplo tenemos un bien mueble e inmueble. Como bien mueble sabemos que es todo lo que se puede llevar de un lado a otro, lo que se puede trasladar, lo que se puede, pues, quitar de un lugar básicamente. Un carro, una computadora, un celular. Esas cosas son fácilmente de llevar de un lado a otro. Un inmueble es todo lo que no se puede hacer, lo que no se puede trasladar de un lado a otro. Se está establecido en un lugar, un terreno o una casa. Como segundo ejemplo tenemos un bien fungible y no fungible. Como bien fungible se le dice a todo lo que se puede reemplazar, ya sea billetes, monedas o cosas que a ti no te gustan, pues tú las reemplazas. Como no fungible serían las cosas que no se pueden reemplazar, ya sean que tienen un valor sentimental para ti o un bien en específico, como un reloj del abuelo que se murió, pero tú siempre lo quieres tener a su lado. Como tercer punto tenemos un bien de dominio público y un bien de dominio privado. Como bien de dominio público se le dice a básicamente a las cosas que son del gobierno, de la federación aquí en México, y que los ciudadanos pueden rescindir de ellas, como escuelas, como hospitales, parques. Esos son bienes de dominio público. Como bienes de dominio privado sería todo lo que un particular hace por su propia cuenta, que no afecta a nadie. Eso es un bien de dominio privado. Como cuarto punto tenemos un bien consumible y no consumible. Como bien consumible se le dice a todo lo que se acaba su primer uso, ya sea comida, que tú comiéndola pues obviamente te la acabas. Y no consumible sería lo que no se acaba su primer uso, como carros, como televisiones, que tú las sigues utilizando día con día. Y como quinto punto y último, tenemos un bien divisible e indivisible. Como bien divisible, se le dice a todo lo que se puede partir y no pierde su valor. Ya sea un terreno, lo partes en lotes y lo sigues viviendo por igual y no te afecta en nada. Como bien indivisible sería lo que se parte, pero partiéndolo se destruye y de esa manera pierde su valor. Y pues,